I+Med somos una cooperativa de científicos, somos un laboratorio farmacéutico. Nosotros fundamos la empresa en el 2014, la empresa se crea dentro de la Universidad del País Vasco, dentro de la Facultad de Farmacia, y bueno, en un inicio fuimos 2 personas las que lanzamos el proyecto, lo lanzamos como cooperativa de científicos, y a día de hoy bueno, vamos creciendo y ya somos 40 personas. El sector en el que se mueve I+Med es un sector de tecnología de vanguardia dentro del mundo de la biomedicina. Es decir, nosotros hacemos tecnología de vanguardia porque hacemos nanohidrogeles de liberación controlada. Suena así como muy rimbombante, pero es la realidad. Es decir, a nivel mundial somos una empresa puntera dentro del sector de la biomedicina. Bueno, en primer lugar nos fijamos en un perfil de base científica, es decir, una formación académica que cumpla un poco los requisitos dentro del mundo farmacéutico y sobre todo ganas de trabajar en equipo. Las formaciones nosotros que normalmente seleccionamos para formar parte de lo que es I+Med, estamos hablando sobre todo de la Facultad de Farmacia, graduados en farmacia o gente que ha hecho el doctorado, gente que viene de las líneas de química tanto de Bilbao como de San Sebastián o de otras provincias, y también dentro de lo que es formación profesional, pues gente que viene de la rama pues más de ciencia, de técnicos de laboratorio, un poco gente que se sepa desenvolver dentro de lo que es el mundo del laboratorio. Es importante el mencionar de que es un sector donde la estabilidad es bastante grande, porque nosotros, por ejemplo, en el momento que formas a una persona, pues le estás formando ya para un recorrido, digamos, a largo tiempo. No son puestos rotacionales donde, bueno, pues estás 3 meses y se descarta, sino son proyectos a largo plazo. Nosotros normalmente tenemos una relación directa pues, con los centros de formación profesional de Álava, con la Facultad de Farmacia, con la UPV, con Mondragón, es decir, tenemos ya una red establecida donde bueno, vemos que esos perfiles están ahí y normalmente vamos trabajando con los centros formativos, con los centros académicos para ir generando, digamos, esos perfiles. A partir de ahí, pues muchas veces se crea una demanda y lo ofrecemos al mercado dentro de, digamos, de esos centros ya un poco seleccionados. Lo principal a la hora de hacer un proceso de selección, de abrir un proceso de selección, es la capacitación técnica del profesional, es decir, que tenga una buena formación, que esté adecuado al puesto y que sepa trabajar en equipo. A partir de ahí, el tema del género no lo tenemos en cuenta. Es más, a día de hoy en I+Med, el 70% de las personas que trabajamos son mujeres y el 30% somos hombres. Nosotros estábamos montando la empresa y digamos que en ese momento pues nuestro salario era 0 euros. Siempre ponemos el ejemplo porque empezó a trabajar con nosotros la primera doctora, Ollane, y ella empezó ganando 20.000 euros. Entonces 20.000 euros para nosotros era una barbaridad porque nosotros estábamos ganando 0 euros, pero para ella, bueno, pues accedió al puesto y a día de hoy es una de nuestras mejores investigadoras y de esos 20.000, bueno, pues ha ascendido bastante. Entonces, bueno, es un poco la anécdota de chocarte luego con la realidad.